Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Solórzano Rodríguez. Estudio en la Universidad Estatal a Distancia sede Sarapiquí. Este podcast hace referencia a la asignatura de Psicología de la Niñez Intermedia 1. Va dirigida hacia los docentes para tipo consejo para su buena relación con los estudiantes de hoy en día, que son un poquito complicados. Los temas de los cuales vamos a tratar en este podcast es la disciplina y sus antecedentes. Luego vamos a hacer como la disciplina positiva, luego la perspectiva preventiva de la disciplina, luego vamos a ver aspectos preventivos para la resolución de conflictos y de último la educación para la paz o educación de la paz, como quieran llamarlo. Empezamos con lo que es la disciplina y sus antecedentes. Cito textualmente la unidad didáctica de Marcela Sanabria Hernández y Carolina Quiroz Ferlini, que es el que estamos llevando en este cuatrimestre. Dice así, citado textualmente. Dice que la disciplina y sus antecedentes dice que va dirigido hacia los profesionales en docencia. Juega un papel fundamental en este sentido. Son de vital importancia las ideas relacionadas con la disciplina tradicional, lo que conocemos popularmente sobre lo que es la disciplina, y su estrecha relación con el adultocentrismo. Entonces, ya bien sabemos que el adultocentrismo se refiere a que nosotros como adultos y como docentes somos los que tenemos siempre la razón, ¿verdad? Y los niños están solo para acatar órdenes y para obedecer. Ahora bien, la disciplina tradicional es esa que desde niños se nos ha enseñado de que nosotros como estudiantes, cuando fuimos estudiantes, nuestro deber es obedecer. Obedecer, hacer caso a los maestros y aprender. Entonces, si vemos que los docentes de hoy en día han puesto la disciplina de manera más flexible, no es que sea tan flexible como decir que los docentes se dejan de todo lo que digan sus estudiantes, no, sino que los docentes hoy en día nos están preparando para que la disciplina que se ve en las aulas sea más adaptable a los niños, más comprensible y no solo enfocarse en enseñarles a aprender, sino también ayudarlos en cualquier tipo de conflictos o situaciones que tengan los niños presentes en ese momento del ciclo escolar, pero siempre tomando en cuenta la base fundamental de la disciplina. Eso depende de cada docente. Ahora bien, pasamos hacia el otro aspecto de la disciplina positiva. ¿A qué hace referencia con la disciplina positiva? Lo que mencioné anteriormente sobre la disciplina y sus antecedentes, que hoy en día los docentes nos estamos preparando para poder conllevar en el aula y en la institución educativa un ambiente favorable tanto para los niños como para los docentes. Entonces, citado textualmente, dice que la disciplina positiva busca que los niños, las niñas y las personas adolescentes encuentren un sentido de pertenencia y conexión con el entorno donde se desenvuelven. Eso dice la unidad didáctica, es lo que hablamos anteriormente. Los docentes buscan la conexión entre los niños, adolescentes, ya que hay adolescentes en sexto, quinto grado, ya son adolescentes, entonces tenemos que buscar esa conexión entre los niños y nosotros como profesionales para que ellos se desenvuelvan en un entorno saludable y crear una disciplina positiva tanto para el docente como para el niño, que el niño no vea al docente como una persona de que vea es que ahí viene el profe y le tienen miedo. Disciplina es una cosa y miedo es otra. Entonces, hay que enfocarse que los niños son niños y hay que enseñarles una disciplina que se adapte a ellos en forma creativa, ilustrativa, ver
hacer ver que los docentes somos un amigo más, pero que nos deben respeto, ¿verdad? No es solamente decir, es que yo como docente voy a hacer puro jijiji, entonces ahí el niño, son niños, ahí otra vez tomamos el cuenta de que son niños y los niños son muy espabilados. Entonces, no podemos ser tan flexibles porque después, como decimos vulgarmente, se nos montan. Entonces, siempre y cuando hay que enseñarles que la disciplina conlleva respeto. Y aunque sea una disciplina sana la que se está aplicando o positiva, como quieran llamarle, no quiere decir que nos falten al respeto. Entonces, por eso debemos conectar con los niños y los adolescentes con una disciplina positiva para los dos. Ahora bien, pasamos a la perspectiva preventiva de la disciplina. Textualmente dice así: en la búsqueda de un ambiente que facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, el carácter preventivo de la disciplina es fundamental. Es lo que les mencionaba anteriormente. Si un docente llega y desde un principio se muestra muy jijiji con los niños y los adolescentes, entonces se nos van a montar. Hay que presentarse desde un inicio como un docente que es facilitador de mediaciones tanto para buenas y para malas acciones. Entonces, la perspectiva preventiva de la disciplina es que, primer aspecto, el docente tiene que tener la posición que asume y esa posición debe mantenerla siempre. Si usted se presenta como un docente estricto, por decirlo así, que su disciplina es la que debe de ser y eso se cumple, eso tiene que tenerlo siempre. No puede cambiar. Luego, las actitudes que debe implementar el docente son fundamentales. Porque si su actitud es flexible y después viene arrogante, pedante o enojado, los estudiantes se van a crear en un ambiente de que, o sea, porque el profe si ayer andaba muy contento, hoy viene todo extraño, regañándonos por todo, ¿verdad? Entonces las actitudes que implementa el docente desde un principio son fundamentales. Y la tercer aspecto que es también fundamental en este tema es la comprensión de las actitudes de los niños o de las circunstancias que estén pasando los niños. El docente debe adaptarse a las necesidades de los niños, no solo a lo que se debe, a lo que está en el reglamento, a lo que está en el currículum, yo lo debo cumplir. No, nosotros como docentes tenemos que aceptar que los niños a veces pasan por circunstancias que cualquier otra persona pasa. Entonces hace que los niños o se comporten muy bien o se comporten muy mal. Hay que saber que son niños, son personas, pasan por cosas igual que todos. Entonces los docentes tenemos que saber y adaptarnos a la comprensión de las circunstancias de los niños. Hay que ser muy comprensibles porque yo sé que los niños son niños y a veces pues cuesta un toquecito, ¿verdad? Entonces, nos vamos al siguiente punto. Dice que son técnicas alternativas de resolución de conflictos. Situado textualmente, el ser humano es integral, lo que le hablaba ahorita. Las personas somos personas, nos pasan miles de cosas. Que los niños y adolescentes sean eso no quiere decir que no pasen por circunstancias de la vida. Posee componentes físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Es lo que le digo, somos humanos, ¿verdad? Entonces aquí el papel que juega el docente es fundamental. Nosotros como docentes debemos enseñarles a los niños y adolescentes desde muy pequeños y a lo largo del ciclo escolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el último grado, que en la vida no siempre es color de rosa. Siempre van a haber conflictos. Bueno, no siempre, pero no están exentos de pasar por conflictos. Entonces debemos enseñarles cómo afrontar esas situaciones cuando la vida se las presente y no los agarre de sorpresa,
¿verdad? Entonces debemos enseñarle a nuestros niños los tipos de de mediación, digámosle, o de resolución, es la palabra, de resolución de conflictos. Entonces, sabemos que existen varios aspectos: el consenso, la mediación, el arbitraje, la conciliación, entre varios. Entonces, una de las más populares y más sencillas de que ellos puedan aprender cuando se enfrenten a un conflicto es la conciliación, que es cuando conversan los dos, se busca uno tercero que no tenga nada que ver con el conflicto, que les ayude a llegar a un acuerdo mutuo que los beneficie a las dos partes y lleguen a una conciliación, que no haya resentimientos en el medio, ¿verdad? Que esa finalidad de la conciliación no queden peleados, que no queden como enemigos, sino que haya una conciliación sana. Después está el consenso, que nosotros sabemos que no pasa, ¿verdad? Que se supone que es cuando dos personas hablan civilizadamente entre las dos partes sin ayuda de un tercero y llegan a un acuerdo mutuo. Esta no siempre se da, entonces a mi parecer no es como conveniente enseñársela a los niños, ¿verdad? La mediación es una que también que se da mucho, que la pueden poner en práctica, que entre los dos igual se busca un tercero y se llega a un acuerdo mediante ese tercero que ayude a solucionar el problema. El que más es conveniente es la conciliación, que no solo lleva a un final feliz, por decirlo así, sino que busca de un tercero que no tenga nada que ver y ayuda a llegar a un acuerdo sano, a un acuerdo mutuo, y que en las dos partes no se vean perjudicadas y, como le digo, no queden de enemigos. Los niños hay que enseñarles desde muy pequeños que en la vida hay que saber socializar, que hoy en día la vida no está tan sana como lo era anteriormente, cuando nosotros nos criábamos, cuando nuestros papás se criaban o cuando nuestros docentes se criaban, ¿cierto? La sociedad de hoy en día está muy quebrada, para no decir otra palabra. Entonces, las personas con mayor facilidad se ofenden o malinterpretan nuestras acciones o nuestras palabras. Entonces, es fundamental que los docentes, que nosotros como docentes y futuros docentes, aprendamos a decirle a nuestros niños y adolescentes, ayudarles a conocer estos resolución de conflictos que les van a ayudar en un futuro ya sea cercano o en un futuro lejano, porque la vida de hoy está muy difícil y hay que hablarles con la verdad. Son niños, pero siempre hay que hablar con la verdad, y la verdad evita muchos conflictos en la vida. Entonces, si les enseñamos desde niños que aunque sean niños, van para grandes, no están exentos de sufrir conflictos. Entonces, nos vamos para el último tema, que es educación para la paz. Ya me estaba anticipando al último tema en lo que les estaba hablando sobre la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué es la educación para la paz? Cito textualmente: en ese sentido, la educación debe abordarse desde el ejercicio constante y activo, crítico y alternativo, colectivo y solidariamente asumido, para contribuir eficazmente a construir una sociedad cada vez más cohesionada, justa y pacífica. Entonces, qué gran peso se nos viene a nosotros los docentes hoy en día contra niños que vienen actualizados. Ya solo falta que nazcan con el teléfono. Entonces, como lo dice la unidad didáctica, el docente tiene la obligación prácticamente de forjar niños que sean pacíficos, que sepan resolucionar sus problemas de forma pacífica, que no se alteren, que no lleguen a extremismos,
como los que vemos actualmente en nuestra sociedad y en las redes sociales, que por el tránsito se pone el semáforo en rojo y ya todo el mundo se exalta y hasta se matan, ¿verdad? Entonces cae entre nosotros los docentes y en la educación enseñar a nuestros estudiantes a ser pacíficos. Es una educación sana. Tenemos que enseñar que en la vida no todo se resuelve a golpes, que no todo es violencia. Las palabras solucionan más. El hablar, el conversar, ayuda a solucionar todo. No todo es violencia en esta vida. Entonces, el deber de nosotros como docentes es implementar esta educación para la paz, para crear futuros niños, jóvenes, futuros profesionales que sean capaces de llevar una sociedad tranquila, una sociedad de paz. Y así poder contribuir nosotros como docentes un poquito a esta sociedad tan perdida, a esta sociedad que todo lo resuelve con golpes, que todo es violencia, que todo es denuncia y en los peores de los casos termina en una muerte, en algo que se pudo haber solucionado con hablar pacíficamente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿O qué es lo que perdimos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Bueno, pues eso va desde nuestra educación en nuestras casas a como la educación tan diferente que recibíamos en hace años anteriores a los que hay hoy en día. Entonces, esto es fundamental y tan gratificante de que hoy en día la educación para la paz sea un tema tan exigente que pone nuestro país, ya que Costa Rica, como bien lo sabemos, está perdiendo su pura vida. Entonces nosotros como docentes debemos aportar nuestro granito de arena en crear un país, niños y un futuro que sea justo, que sea pacífico, que sepa solucionar las cosas de manera sana, sin perjudicar a nadie y sin llegar a extremismos. Entonces, docentes, pongamos nuestro granito de arena en poder actualizar a los futuros niños que vienen, que van a ser el futuro de nuestro país, para ver si así acaso este país mejora, aunque sea un poquito, porque de poquito en poquito se llena el jarrito. Así que bueno, docentes, me despido. Fue un gusto haber hablado con ustedes sobre estos temas tan importantes y fundamentales hoy en día en nuestra educación y espero que haya sido de su ayuda. Fue un gusto, un placer. Hasta luego. Bye bye.